Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es sábado 5 de abril y ayer ya cerró el mercado del S&P 500 en rojo definitivamente. Y es un cierre de vela que usualmente significa continuación aún más a la caída. Pero quiero mencionar algo, que es una gráfica que vamos a analizar sobre todas las últimas caídas que ha tenido el S&P 500, la bolsa en este caso, en general, con más de un 10% en únicamente 2 días, que podemos considerar un flash crash. ¿Qué es lo que ha pasado cada vez que vemos esto en los últimos 70 años en datos de la bolsa? Si quieren utilizar una casa de cambio y no saben cuál utilizar, yo actualmente estoy utilizando Bybit para operar. Les dejo el enlace abajo para que realicen su primer depósito, puedan abrir la cuenta. Obviamente es importante recordarles que cuando se trata de cripto a largo plazo es mejor utilizar una billetera en frío para mantener posiciones spot, pero para operar Bybit es una excelente opción, puesto que ofrece 20 USDT dependiendo del tamaño del depósito. Si el depósito es menor a $100, se obtienen 10, dependiendo de los pasos que se van realizando, la verificación KYC hasta $20 y también lo que serían airdrops de diferentes criptos, challenges, diferentes promociones. Todo esto pueden encontrarlo, diferentes niveles y también volumen de trading que se realice, van a obtener mayores beneficios. Les dejo el enlace de Bybit abajo. Bueno, iniciemos entonces con lo que estaba mencionando. ¿Qué ha pasado con el S&P 500 cada vez que ve caídas de 10% o más en únicamente 2 días? ¿Y por qué es importante mencionar en 2 días? Porque obviamente una tendencia bajista en un mercado bajista no necesariamente nos da señales de agotamiento, de máximo miedo. Una tendencia bajista, un mercado bajista puede tomar años. Es lo que hemos visto en las últimas recesiones fuertes, como la del 2009, el dot-com bubble. No necesariamente son flash crashes, no necesariamente caídas como la pandemia. Ahorita todo el mundo está mencionando que esta caída es similar. Claramente no lo es. No lo es en precio, no lo es en porcentaje. Lo es en el estilo de caída, que es un flash crash, y lo es en la cantidad de miedo en el mercado. Es muy difícil que vayamos a tener las mismas caídas de una pandemia, de algo global. Esto de los aranceles también es global, es un trade war, pero no es tan severo como la pandemia. Si lo recuerdan, esto fue un 35% en cuestión de un mes. Y lo que hemos estado mencionando acá es que, de hecho, el nivel de miedo en la pandemia fue de 22 días, históricamente en extremo miedo. Ahora, aquí estamos llegando a un extremo miedo de 4 y esos son soportes. Digamos que tendríamos que llegar a 0 en máximo miedo. Puede pasar, claro, y ahí es donde podríamos ver todavía un poco más de caída. Muy probablemente vamos a ver un rebote. El análisis después del rebote va a ser muy importante también, porque queremos ver si es un rebote para un rango o únicamente máximos menores. Pero históricamente, que esto es lo más importante de este video, es que en el 88 vimos una caída de más de un 10% en únicamente 2 días. Y lo que vimos después de eso fue una recuperación completa para la bolsa. Luego tuvimos esta caída en la recesión del 2008-2009. Ahí vemos 2 puntos crearse. Primero vimos un 10%, luego otro más. Eso sí, en esa caída estábamos en una recesión, pero la capitulación, o sea, me refiero a las etapas en donde ya vemos la mayor cantidad de caídas, o sea, rápidas. Aquí vimos ese 10% en el 2008 en únicamente 2 velas, pero quedaba todavía mayor caída después de eso. Esta fue la recesión del 2008, las hipotecas, la crisis financiera. Esa fue histórica, pero ya llevábamos muchísimo tiempo de estar cayendo en esa etapa. Luego, claramente, la pandemia. Esa fue un flash crash, pero igual se rompió análisis técnico. En ese punto estábamos rompiendo los 275 y es ahí donde se ve el mayor pánico. Una vez que se empiezan a romper los soportes más importantes, ahí vimos la caída del 10% en únicamente 2 velas, un 11%. También quedó una semana de caída más después de eso. Cuando se rompe análisis técnico es muy similar a lo que estamos viendo ahora, o sea, soportes importantes que empiezan a cambiar la estructura. Empezamos aquí a ver que ese breakdown ya cambia las probabilidades de una mayor caída en esa situación. Y aquí hicimos ese 10% en únicamente 2 días de operación. Es
otra vez esta situación. Esto usualmente caídas de este tipo no se dan al inicio, se dan al final, se dan en la etapa de capitulación. Claramente en la pandemia quedó una semana más, claramente en la recesión, estábamos en la etapa final de la recesión, pero ya habíamos vivido la mayor cantidad del mercado bajista para ese momento. Y ahora estamos en esta situación también. ¿Qué es lo que hemos visto después de estas caídas? Y vemos recuperación de los mercados. Por eso no se tiene que tener la mentalidad de comprar el fondo exactamente. Y ahora sí, hablando de a dónde considero que podría llegar la caída, puesto que esta vela, la manera en que cerró, usualmente significa continuación. Es muy poco probable que velas que cierran completamente en el extremo no tengan un poco de mayor continuación. Así que muy probablemente vamos a ver un poco de mayor caída la siguiente semana. La siguiente semana lo que yo estaría observando, y aunque he estado comprando en esta caída ciertas acciones, lo que estaría esperando es ver si el precio viene a buscar esta línea de tendencia, que de hecho se combinaría muy bien con el máximo anterior de la bolsa antes de iniciar el mercado bajista del 2022. Si ese es el caso, podríamos ver aquí un fuerte rebote en este punto, idealmente combinación de ambas zonas, un wick por debajo de la línea de tendencia y después cerrar por encima de esta línea de tendencia y a la vez tocando el máximo anterior, el máximo histórico anterior antes de haber iniciado este mercado bajista. Entonces esto es más un flash crash que un mercado bajista en sí, puesto que los mercados bajistas nada más hacemos una tendencia bajista. Esto también puede convertirse en un mercado bajista que continúa a través del tiempo. Por eso, aunque es muy probable un rebote porque estamos en etapas de máximo miedo y usualmente etapas de máximo miedo vienen siendo los mejores puntos de compra. Y claramente van a haber acciones que muchas personas querían comprar hace meses y ahora que están en descuento ya no lo hacen porque tienen miedo. Por eso, el mercado lo que se basa principalmente no es titulares, no es la noticia, no es el evento, no es inclusive necesariamente el precio, es la avaricia, es el miedo lo que mueve al mercado. Las personas toman decisiones en malos puntos por avaricia y compran en puntos altos y también venden en malos puntos por miedo. Por eso es tan importante basarse en la psicología general y no necesariamente la noticia, porque la noticia siempre se puede sacar de contexto y llevar a un futuro muchísimo peor, que de hecho ahora ya estoy viendo por todo lado comentarios hasta de una gran depresión, como en inicios del siglo anterior, lo cual, o sea, no significa que no pueda ocurrir en algún momento, pero no suelen ocurrir en cuando ya estamos en los soportes de la mayoría de personas entrando en pánico. Algo que sí me preocupa y que tal vez de hecho es la razón del por qué considero que podemos llegar a esta línea de tendencia, al menos es que retail aprovechó mucho las compras este viernes y usualmente retail no entra en los fondos. Y este dato viene de JP Morgan. Básicamente retail, inversionistas retail compraron grandes cifras en comparación a todos los últimos 10 años. Entonces es un récord. Y eso no marca fondos. No es retail comprando como locos lo que marca un fondo. Es más bien vendiendo como locos. Por eso, aunque sí, históricamente las caídas que estamos viendo son buenas opciones para buscar acciones en descuentos, no significa que este es el fondo. Con esta acción del precio es muy probable que lleguemos entonces a esta línea. Visitar este máximo anterior antes del mercado bajista, de hecho, sería una muy, pero muy buena señal de validación para continuar y replicar lo que vemos aquí en la gráfica. Y la recesión sí creo que va a llegar, pero no creo que es en este momento cuando todo el mundo está hablando de eso. Algo que también es importante mencionar en el video de hoy es que Bitcoin se ha mantenido relativamente bien mientras la bolsa cayó. Como ustedes saben, tarifas, aranceles no afectan a cripto, no tienen nada que ver en este sector y ahora muchas personas están mencionando que se está dando la descorrelación de cripto con el mercado de la bolsa y valores en general. Y eso sí pueda pasar y de hecho lo hemos visto en el pasado temporalmente. Hay una descorrelación entre Bitcoin y el S&P 500 si comparamos las gráficas aquí específicamente. En este caso, bueno, Bitcoin es el precio y la línea amarilla es el S&P 500 y como han visto se han replicado muy bien últimamente, más en esta etapa de marcar casi que un doble techo ambos y ahora el S&P 500 se fue al carajo. Pero acá
hemos visto que se separan y alguno sigue al otro. Entonces, no necesariamente cantaría victoria en el caso de Bitcoin, porque aunque sí puede hacer que más bien Bitcoin ahora tenga una descorrelación para romper la línea de tendencia, puede hacer que simplemente, y es lo que hemos mencionado, Bitcoin todavía tiene que validar ese máximo anterior al igual que el SP500. Y si vemos descorrelación y Bitcoin rompe al alza, entonces podríamos considerar que el SP500 estaría haciendo lo mismo que Bitcoin más adelante. En ambos casos, y esto lo hemos venido mencionando, es la misma estrategia. Si llegamos a esta zona, para mí serían puntos de compra, no necesariamente para Bitcoin. De hecho, igual he estado realizando DCA porque estamos en etapas de miedo para la bolsa y para Bit y cripto en general. Pero si llegamos acá, esa sería la zona que estaría esperando con mayor entradas. Pero si tenemos ese breakout de toda esa línea de retroceso para Bitcoin al alza, sí, claro, ya sería de las mejores señales. Como pueden ver, estamos exactamente ahí en esa resistencia, o otras señales como que USDT está en resistencia y cuando USDT cae, sube cripto. Esto es la resistencia que ya hemos tocado varias veces acá. Entonces, ambos escenarios son probables. Si vemos un breakout de esto al alza, probablemente sí nos llevaría a esa etapa que menciono de Bitcoin en los 74, pero creo que eventualmente esta zona sería comprada rápidamente y terminaría siendo un fake out esto para después regresar abajo de la línea de tendencia. Entonces, obviamente el interés está principalmente ahora en la bolsa, más que cripto está sosteniendo estos puntos y está en el caso de diferentes indicadores demostrándonos que está cerca de los fondos, y la bolsa puede hacer que le quede esa caída, que nuevamente es una caída histórica. Como menciono, cada vez que esto pasa van a haber muchos titulares y ahora los titulares van a decir de todo, pero este estilo de flash crash normalmente se dan al final. De hecho, inclusive en esta recesión, si lo hubiéramos visto al inicio y después continuamos la caída muchísimos meses más, la historia nos demostraría que queda mucha caída. Lo interesante es que el estilo de caídas que vemos de 10% en únicamente 2 días viene siendo etapas de capitulación. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Les dejo el entrenamiento de trading e inversiones abajo por si quieren aprender las 3 armas para iniciar en trading y analizar los mercados tanto para intradía, swing trading e inversiones. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.